¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Nasriadán Martínez Romero, curso la carrera de Ingeniería en Mecatrónica y actualmente curso el sexto semestre. La presente práctica pertenece a la materia de microcontroladores y va a ser es el reporte de la práctica 1, la cual esta sería la práctica. Nos pide Bien, se llama Práctica 1, Conceptos básicos de los microcontroladores. El objetivo de aprendizaje es entender el funcionamiento de los registros de configuración de un microcontrolador mediante la manipulación de los bits de configuración en lenguaje ensamblador. La tarjeta de desarrollo que tenemos aquí, que es la MSP430F5529, va a ser la que vamos a utilizar durante todo el curso. Y en este caso, adicionalmente, vamos a utilizar el cable USB, una computadora, el Code Composer Studio para desarrollar nuestros códigos. Bien, el desarrollo de la práctica se divide en dos partes. En la parte 1 nos pide que creemos un proyecto tipo ensamblador que esté vacío y tenemos que buscar esta línea que dice el main loop here, y ahí es donde vamos a añadir este código. Y primero vamos a crear el proyecto. Seleccionamos nuestra tarjeta. Primero la familia de nuestra tarjeta. Aquí está. Y aquí está. F5529. Nombre de nuestra práctica. Aquí está el tipo de proyecto que vamos a crear. Creamos el proyecto. Y bien, aquí tenemos el archivo principal. Justo aquí vamos a escribir nuestro código que nos pide aquí. Tenemos list.b. Ok, ya que escribimos el código que nos pidió, vamos a cargarlo a la tarjeta. Bien, ya que lo tenemos, ahí está. Y lo que hace la tarjeta es simplemente mantener prendidos el LED 1 y el LED 2. Debido a que, si checamos el código, si lo revisamos, primero en esas dos líneas establecemos el bit 7 del puerto 4 usando el registro PXIR. Lo establecemos a
1, lo cual pone este bit como una salida utilizando la instrucción bis. Y hacemos exactamente lo mismo con el bit 0 del puerto 1, que corresponde al LED 1. Después pasamos por esta bandera llamada loop y usando el registro PXOut establecemos la salida o el estado de nuestro, en este caso de nuestro LED, que está prendido o apagado, con estas dos instrucciones, estas dos líneas. Y posteriormente brincamos a esta línea llamada jump loop, la cual pues simplemente llegando a esta línea regresa nuevamente a la bandera loop y vuelve a repetir estas dos instrucciones indefinidamente. Entonces básicamente eso es lo que hace esta parte de la práctica. Después, bueno, compila y descarga el microcontrolador. Ya vimos qué sucede y por qué sucede. Es porque establecimos a 1 la salida de ese bit con la instrucción bis. Y si quisiéramos que el LED, uno de los dos LEDs se mantuviera apagado, podríamos usar la instrucción BIC en vez de bis. Y de hecho eso lo vamos a ver a continuación. Nos pide que sustituyamos esta línea por esta línea. Simplemente, de hecho lo que mencionaba, en vez de usar la instrucción bis, usamos la instrucción BIC. Y esto lo vamos a hacer con el LED 1. Aquí nos pide bit 0 del puerto 1 en el registro PXOut. Entonces lo tenemos justo aquí. En vez de usar la instrucción bis, vamos a usar la instrucción BIC. Y en teoría debería encender solamente el LED 2. Así que ahora vamos a comprobarlo. Y bien, ya lo podemos checar aquí en la tarjeta. Aquí está el LED. Usamos la instrucción bis. Lo establecimos a 1 la salida, lo cual quiere decir que va a estar encendido nuestro LED. Y el estado de nuestro LED 1 lo establecimos a 0 con la instrucción BIC, lo cual pues limpia el estado, lo vuelve a 0 el estado de ese bit. Después nos pide, bueno, ya hicimos esto, compilar y descargar el código al microcontrolador. Después pasamos a la parte 2, la cual nos pide que usemos otro código. Bien, esta línea ya la tenemos. Ok. Podemos hacer esto. Bien. Big.b bit 1 p2 dir bit 1 p2 bis.b bit 1 p2 out. Ok, tenemos una bandera loop. Esto vamos a separar aquí o aquí. De nuestra bandera loop tenemos la instrucción bit.b bit 1 p2 in. Está off. Marcamos a la bandera 1, en la cual tenemos las instrucciones bis.b, el bit 7, p4 out y brinca a loop.
Entonces aquí tenemos la bandera off, y la cual tenemos, ok, son casi las mismas instrucciones, simplemente en vez de encender el LED lo apago. Ok, listo, tenemos el código que tenemos aquí, ya lo pasamos acá. Vamos a ver qué sucede, si está bien el script. Ok, bien, sí funciona. Ahora vamos a ver, nos pide que compilemos y descarguemos el código al microcontrolador. Presionamos el switch 1 y vemos que enciende el LED 2. Ok, simplemente enciende cuando nosotros presionamos el switch 1. ¿Y esto por qué sucede? Vamos a ver por qué, vamos a analizar el código. Y bien, está aquí. Primero establecemos como una salida el bit 7 del puerto 4, la cual es nuestro LED 2 de nuestra tarjeta. Después, con la instrucción BIC, establecemos como una entrada el bit 1 del puerto 2 del registro PXDIR también, para establecerlo como una entrada, el cual equivale a nuestro switch 1. Entonces ya lo establecimos como una entrada. Habilitamos la resistencia interna, la cual es la mandamos a 1 para activarla con la instrucción BIS con el registro PXREN. Después, con la siguiente instrucción del registro PXOut del mismo bit, del mismo puerto, vamos a elegir entre, digamos, el modo, bueno, o el ajuste o la manera en la que vamos a poner nuestra resistencia interna, para de esta manera lograr un pull up o un pull down. Y en este caso queremos un pull down, que al presionar, que todo el tiempo los 5 volts se deriven a masa que esté en la tierra, y cuando presionemos el botón tengamos uno lógico, en este caso que entren esos 5 volts hacia LED. Eso es lo que queremos. Después tenemos la bandera llamada loop, y enseguida tenemos la instrucción bit, la cual consulta el estado de este bit, el cual es el bit 1 del puerto 2, el cual es nuestro switch 1, y la instrucción JNZ, que quiere decir Jump Now Zero, la cual va a brincar a la bandera llamada OFF si es que el estado que nos arroja esa instrucción es un 0. Va a brincar a la bandera llamada OFF, la cual apaga nuestro LED. Si es que está encendido, si está apagado, se queda así. Enseguida brinca a nuestra bandera llamada loop y vuelve a hacer lo mismo. En caso contrario, que el estado de este bit, o sea el switch, sea 1, o en otras palabras, que esté presionado, lo que va a hacer es que va a hacer caso omiso de esta instrucción, va a brincar acá a bis.b y automáticamente va a encender el LED, que es precisamente lo que hace. Simplemente enciende cuando nosotros presionamos este botón. Y enseguida de esta instrucción pasa a esta instrucción y brinca nuevamente a loop. O sea, es un consultar el estado de ese bit constantemente. Eso es lo que hace. Bien, nos pide también la práctica que comente estas líneas y veamos qué pasa. Y lo compilemos. Ok, tiene como siguiente instrucción: y se compilar y ejecutar el código, evaluar lo siguiente. ¿Qué funciones tienen esas líneas? Bien, la función que tienen esas dos líneas que acabamos de comentar es que
La primera de las que comentamos habilita la resistencia interna de, de ese switch. Entonces nosotros, bueno, una resistencia la cual va conectada a ese, eh, en paralelo con ese switch, y depende de cómo nosotros lo ajustemos va a funcionar como un pull up o como un pull down. O sea, o aseguramos un cero lógico cuando no se está presionando, o aseguramos un 1 lógico cuando no se está presionando, y al presionar el botón el estado se invierte. Entonces, bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? De hecho, ni siquiera es necesario presionar el botón para que nuestro LED encienda. Y esto porque al no tener, cuando nosotros no estamos presionando ese botón, no hay nada conectado a la, a la entrada de nuestro, pues sí, no hay algo continuo conectado entre el switch y el LED. Entonces lo que tenemos aquí lo que pasa aquí es que está flotando. Entonces al no tener no asegurar un estado, o un 1 lógico o un 0 lógico, lo que puede suceder ahí es que tengamos ruido en en la señal que se está captando. Entonces podemos nosotros hacer encender este LED sin ni siquiera presionar, ni siquiera es necesario. O sea, puede, al estar flotando esta entrada, o puede captar un 0, un 1 sin ni siquiera haberlo hecho, porque hay interferencia aquí, hay ruido. Entonces, para eso es por lo que se usa el ajuste de resistencia pull up o pull down, para de esta manera pues asegurar el estado de un bit. Entonces esa sería la función de estas dos líneas. Y bien, ya dijimos para qué funcionan. Bien, tenemos que modificar el código de la parte 2 para realizar lo siguiente: que al presionar el switch 2 se encienda el LED 1 y que al presionar el switch 1 se prenda el LED 2. Bien, lo que primero vamos a hacer es, vamos a establecer nuestro otro LED como una salida, ya que pues no lo tenemos. Es el LED 1.0, porque es el bit 0 del puerto 1. Y bien, también vamos a habilitar nuestro switch 2, el cual es el bit 1 del puerto 1. Bien, ya tenemos esto, y ahora lo que vamos a tener que hacer es modificar esto de acá. Ok, este código ya lo había realizado, solo que como pide específicamente que se modifique, entonces es lo que vamos a hacer. Con un 1, después tenemos la bandera llamada loop 2, en la cual tenemos las instrucciones bit.b, va a consultar el estado de este bit, o sea del switch 2, y a partir de eso va a realizar las siguientes instrucciones. Aquí es la decisión si hay un 0 en ese bit o hay un 1, un 2, 1, tenemos aquí un 1, ok,
Ok, en on1 tenemos esto y aquí simplemente va a retornar, no va a saltar directamente a loop, ya que reiniciaría y nosotros queremos que continúe con estas, o sea, que continúe en esta instrucción, de hecho, precisamente. Después tenemos off1 y en off1 tenemos que apaga este LED y de aquí brinca a loop 2 y aquí ya no, si hay más operaciones, el cual quitamos la instrucción NOP. Ok, tenemos on 2. Ok, en on 2 tenemos this.en bit 0 dp1 out, 1 y aquí retorna y aquí luego tenemos una bandera llamada off2 y tenemos bit.b bit 0 del puerto 1 del registro pxout. Después retorno y creo que aquí no haría falta no operation. Ok, creo que este código servirá para hacer que un LED, el LED 2 encienda con el switch 1 y el LED 1 encienda con el switch 2. Ok, tenemos un error, vamos a ver qué pasa. 38. Ok, ok. Aquí hubo un errorcillo. Nos equivocamos en la bandera, en el nombre de la bandera que queríamos llamar. Ya se corrigió y bien, vamos a ver que corra. Ok, vemos que no, algo está pasando. Bien, algo está pasando. Porque este código ya lo voy a compilar y si funcionaba. Aparentemente algo pasó con la tarjeta. Ok. Ok, esta instrucción nos pide que el LED 2 encienda con el LED, con el switch 1 al presionarlo y viceversa. Entonces lo que hacemos es presionar el switch 1 y enciende el LED 2. Presionamos el switch 2, enciende el LED 1, presionamos ambos y prende nuestro soft LED. Presionamos uno, luego el otro, enciende. Dejamos de presionar el switch 1, switch 2. Entonces hace exactamente lo que nosotros queríamos. Después de esto nos pide que... ¿Dónde está? Ok, la siguiente parte nos pide que enciendan los dos LED simultáneamente al presionar el switch 1 solamente. Entonces... Ok, ese es el código que teníamos
en un principio, simplemente vamos a agregar dos líneas. Vamos a habilitar nuestro LED 1 bit 0 del puerto 1 como una salida, y también al momento de encender usando el registro PXOut, al momento de que consulte el estado de nuestro switch 1, pues lo que va a hacer es encender o apagar ambos LED. No, aquí no va. Tenemos la bandera off. Y bien, aquí en vez de encender los va a apagar, y aquí llevamos un no operation. Entonces, bien, ya modificamos el código y lo que queremos que haga es que al presionar el switch 1 enciendan o apaguen ambos LED, y vamos a ver si funciona. Bien, aquí lo tenemos. Al presionar el switch 1 solamente encienden ambos LED. Y bueno, creo que esto sería todo lo de la práctica 1 de la clase de microcontroladores. Bien, agradezco su atención y muchas gracias. Hasta la siguiente práctica.